Entonces, hoy vamos a hablar sobre la irrigación del drenaje venoso y linfático del miembro superior y vamos también a agregarle el plexo braquial. Entonces, empecemos con la irrigación. Entonces, miren, la irrigación del miembro superior va a provenir principalmente de la arteria axilar. Ahora, la arteria axilar es una continuación directa de la arteria subclavia. La arteria axilar se inicia en el borde lateral de la primera costilla como una continuación directa de la arteria subclavia y termina en el borde inferior del músculo redondo mayor. Cuando ella pasa el borde inferior del músculo redondo mayor, la arteria axilar entonces se convierte en la arteria braquial. Ahora, con una finalidad descriptiva, la arteria axilar se divide en tres porciones por medio del músculo pectoral menor. Por la relación que tiene el músculo pectoral menor con la arteria axilar, la divide en tres porciones. Es algo similar con lo que pasa con la arteria maxilar a nivel de la cabeza, donde la arteria maxilar, por medio del músculo pterigoideo lateral, es dividida en tres porciones. Bien, entonces, de estas tres porciones, van a nacer ramas que ustedes deben conocer. La primera porción de la arteria axilar se localiza entre el borde lateral de la primera costilla y el borde medial del pectoral menor. Ese espacio que hay entre el borde lateral de la primera costilla y el borde medial del pectoral menor es la que se le llama la primera porción de la arteria axilar. Y esta primera porción se encuentra encerrada en la vaina axilar. Y de esta primera porción solo nace una rama que es la arteria torácica superior. La arteria torácica superior es rama de la primera porción de la arteria axilar. La segunda porción de la arteria axilar es aquella que se encuentra adyacente al músculo pectoral menor. Se sitúa posterior al pectoral menor y tiene dos ramas. La arteria tóraco-acromial, arteria tóraco-acromial y la arteria torácica lateral, que pasan medial y lateral al músculo pectoral menor. Es decir, la arteria tóraco-acromial se encuentra en relación con el borde medial del músculo pectoral menor y la arteria torácica lateral se encuentra en relación con el borde lateral del músculo pectoral menor. La tercera porción de la arteria axilar se extiende desde el borde lateral del músculo pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor. Recuerden que cuando la arteria axilar atraviesa o pasa ya el borde inferior del músculo redondo mayor, entonces se convierte en arteria braquial. Entonces, de esta porción, de la tercera porción, la arteria axilar da tres ramas. La arteria subescapular, que es la rama mayor de la arteria axilar, la de mayor grosor, y con un origen opuesto a la arteria subescapular, entonces tenemos dos arterias más que comúnmente pueden nacer de un mismo tronco, que son las arterias circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. Recuerden que las arterias entran en íntima relación con el cuello quirúrgico del húmero porque lo rodean, y una fractura a nivel del cuello quirúrgico del húmero se puede lesionar tanto el nervio axilar como las arterias circunfleja humeral, especialmente la arteria circunfleja humeral posterior. Bien, entonces, por ejemplo, en esta imagen la podemos ver. Esta corresponde a la arteria axilar. Toda esta parte corresponde a la arteria axilar. Entonces, cuando la arteria axilar, a nivel de este punto, me atraviesa o pasa el borde inferior del músculo redondo mayor, entonces se convierte en arteria braquial. La arteria braquial, que se encuentra a nivel ya en el brazo, cuando llega a nivel de la fosa del codo y se ubica frente al cuello del radio, entonces se bifurca en sus dos ramas terminales, que son la arteria ulnar o la arteria cubital y la arteria radial. Entonces, el músculo pectoral menor, como les dije, me divide esta arteria en tres porciones, la arteria axilar. De la primera porción, recuerden que solamente tenemos una arteria, que es la arteria torácica superior. Arteria torácica superior. De la segunda porción se encuentra la arteria tóraco-acromial, que se relaciona con el borde medial del músculo pectoral menor, y tenemos la arteria torácica lateral, que se relaciona con el borde lateral del músculo pectoral menor. Entonces, de la tercera porción tenemos dos arterias. La arteria subescapular, que es la de mayor grosor,
de todas las ramas de la arteria axilar, y tenemos entonces la arteria circunfleja, humeral anterior y humeral posterior, que en algunos casos pueden nacer de un mismo tronco, y que recuerden que la arteria humeral anterior y posterior se relaciona con el cuello quirúrgico del húmero. Bien, ya entonces cuando la arteria axilar atraviesa el borde inferior del músculo redondo mayor, entonces ya se convierte en arteria braquial, braquial porque se encuentra en el brazo. Bien, entonces la arteria braquial es la continuación de la arteria axilar y constituye la principal fuente de irrigación arterial del brazo. Se inicia en el borde inferior del músculo redondo mayor y termina en la fosa del codo frente al cuello del radio, donde se bifurca en sus dos ramas terminales que son las arterias radial y la arteria ulnar. La arteria radial y la arteria ulnar, que ya son las arterias del antebrazo y las arterias que se van a dirigir hacia la mano. En su recorrido, la arteria del brazo da origen a numerosas ramas musculares innominadas, es decir, son unas pequeñas ramitas que no tienen nombre, que se dirigen hacia los músculos, pero por su tamaño y por su número son innominadas, es decir, que no tienen nombre. Y tenemos la arteria nutricia del húmero, que nace de su cara lateral. La arteria nutricia del húmero es una arteria que se dirige hacia un pequeño agujero que se encuentra en el húmero, en su parte proximal, atraviesa ese agujero para irrigar entonces ya la parte interna del hueso humeral. Bien, entonces las principales ramas de la arteria braquial dotada de nombre que se originan en su cara medial son la arteria braquial profunda, que es la mayor rama de la arteria braquial profunda, que recuerden que también la arteria braquial profunda se encuentra en relación con el nervio radial, cuando ambos elementos pasan por el surco del nervio radial que se encuentra en la cara posterior del hueso humeral. Tenemos también las arterias colaterales, ulnar superior e inferior. Esas arterias, las arterias colaterales, ulnar superior e inferior, forman parte de una anastomosis arteriales periarticular de la región del codo. Anastomosis arterial periarticular de la región del codo. Por ejemplo, en esta imagen, si ustedes ven, alrededor de la fosa del codo se encuentran diferentes ramas. Todas esas ramas forman una anastomosis periarticular de la región del codo. Esa anastomosis periarticular de la región del codo es una vía colateral entre las arterias del brazo y las arterias del antebrazo. De manera que si, por ejemplo, un paciente tiene algún tipo de obstrucción, ya sea una masa que me está obstruyendo la porción distal de la arteria braquial aquí en el codo, hay una obstrucción y hay una interrupción en el flujo de sangre que se va a dirigir hacia el antebrazo. Ahora, como las arterias periarticulares de la región del codo me unen la porción proximal y la porción media de la arteria braquial con sus dos ramas terminales, es decir, con la arteria radial y la arteria ulnar, me forma entonces una vía colateral. De manera que si hay una obstrucción aquí, todavía el flujo de sangre hacia el antebrazo continuaría por medio entonces de esa vía colateral. Por eso es tan importante conocer la anastomosis periarticular de la región del codo. Entonces, esa anastomosis periarticular de la región del codo está formada de la manera siguiente. Como le dije, forma una vía colateral entre la arteria braquial y sus dos ramas terminales, la arteria radial y ulnar, de manera que si hay alguna interrupción del flujo sanguíneo, este aún se puede mantener por medio de esta vía colateral. Por ejemplo, una masa en la fosa del codo que esté comprimiendo la parte distal de la arteria braquial. Entonces, esta anastomosis está formada por las siguientes arterias. La arteria colateral ulnar superior, rama colateral de la arteria braquial, arteria colateral ulnar superior, rama colateral de la arteria braquial que nace de su cara medial, se anastomosa con la arteria recurrente ulnar posterior. Es decir, la arteria recurrente ulnar posterior, que es una rama de la arteria radial ulnar, de la arteria ulnar, se une con la arteria colateral ulnar superior que proviene de la arteria braquial, es decir, entonces aquí hay una unión entre la arteria braquial y la arteria ulnar. La arteria colateral ulnar inferior, que también es una rama colateral de la arteria braquial, se anastomosa con la arteria recurrente ulnar anterior, es decir, una rama de la arteria ulnar, otra unión entre la arteria ulnar y la arteria braquial. Por ejemplo, en esta imagen la podemos ver. Esta arteria que está acá
es la arteria, acá, la arteria colateral cubital superior. Arteria colateral cubital superior, que esta arteria colateral cubital superior se anastomosa con la rama recurrente cubital posterior. Rama recurrente cubital posterior. Bien, entonces, la arteria colateral ulnar inferior, que es esta aquí, arteria colateral ulnar inferior, se anastomosa entonces con la arteria ulnar recurrente cubital, arteria recurrente ulnar anterior, acá, arteria recurrente ulnar anterior. Eso lo hacen, por ejemplo, una lo hace frente al cóndilo medial del húmero y la otra lo hace entonces posterior al cóndilo medial del húmero. Bien, entonces, la arteria colateral media, miren, la arteria braquial profunda, que es esta aquí, arteria braquial profunda, ella tiene dos ramas terminales aquí. La arteria braquial profunda tiene dos ramas terminales, que son una arteria colateral media y una arteria colateral radial. Arteria colateral media, arteria colateral radial. Ahí es donde termina la arteria braquial profunda. Entonces, la arteria colateral media, rama terminal de la arteria braquial profunda, se anastomosa con la arteria interósea recurrente. Se anastomosa con la arteria interósea recurrente. Es una rama de la arteria interósea posterior. Rama de la arteria interósea posterior. Y esa arteria interósea posterior a la vez es rama de la arteria interósea común y esta a la vez de la arteria ulnar. Quiere decir entonces que entre la arteria ulnar y la arteria braquial profunda también entonces hay una anastomosis, también hay una unión. La arteria colateral radial, que también es una rama de la arteria braquial profunda, se anastomosa con la arteria recurrente radial, que es una rama de la arteria radial. Bien, por ejemplo aquí tenemos arteria braquial profunda, que da origen acá, por ejemplo, a la arteria. Esta arteria es la arteria recurrente radial, acá, arteria recurrente radial. Entonces aquí tenemos la arteria colateral media, que se anastomosa con la arteria interósea recurrente, que es rama de la arteria interósea posterior. Esta a la vez es rama de la arteria interósea común y esta a la vez rama de la arteria ulnar. De manera entonces que hay una anastomosis entre la arteria ulnar y la arteria braquial profunda. Entonces, otra rama que ella tiene es la que es esta acá, arteria colateral radial. Mirenla ahí. Entonces, la arteria colateral radial se anastomosa entonces con la arteria recurrente radial aquí, arteria recurrente radial, que es una rama de la arteria radial. Entonces hay una unión, una anastomosis entre la arteria radial y la arteria braquial profunda. Bien, entonces de esa manera se forma la anastomosis arterial periarticular de la región del codo, que es una vía colateral entre las arterias del brazo, y las arterias del antebrazo. Bien, entonces ahora esas arterias, la arteria radial y la arteria ulnar, continúan su descenso por el antebrazo y llegan a nivel de la mano. Ven donde ya ella termina. Entonces la arteria ulnar, recuerden que para entrar en la mano me atraviesa lo que es el canal de Gullón. Ya la arteria braquial me atraviesa lo que es la tabaquera anatómica. Entonces, cuando esas arterias llegan a la mano, llegan aquí ya a la mano, entonces hacen lo siguiente. Entonces, la arteria ulnar me va a formar el arco palmar superficial. Es decir, ella se curva y en la palma de la mano me forma entonces el arco palmar superficial. Entonces, el arco palmar superficial es la continuación directa de la arteria ulnar. Arco palmar superficial es la continuación directa de la arteria ulnar, es decir, de donde termina la arteria ulnar. ¿Qué sucede? El arco palmar superficial va a estar formado por la arteria ulnar, pero recibe una pequeña contribución, especialmente en su lado lateral, de una rama superficial de la arteria radial. Por ejemplo, miren aquí, nosotros tenemos, imagen se ve mejor. Aquí, por ejemplo, tenemos la arteria ulnar. Miren aquí, todo eso lo que corresponde a la arteria ulnar. Bien, ya entró a nivel de la palma de la mano. En la palma de la mano ya se curva y me forma entonces el arco palmar superficial aquí, el arco palmar superficial. Pero el arco palmar superficial, para completarse, para formarse completamente, me recibe entonces una pequeña contribución de la arteria radial. Y eso lo hace a través de una rama superficial de la arteria radial, que es esta, rama superficial de la arteria radial, para de esa manera entonces terminar de completarme el arco.
Pero de una manera general, el arco palmar superficial de la mano, el arco palmar superficial de la mano es una continuación directa de la arteria ulnar, que entonces recibe una pequeña contribución de la arteria radial a través de una rama superficial. Bien, entonces si nosotros tenemos un arco palmar superficial, también tenemos un arco palmar profundo. Y en este caso, el arco palmar profundo es una continuación directa de la arteria radial. Arco palmar superficial, continuación directa de la arteria ulnar. Arco palmar profundo, continuación directa de la arteria radial. Entonces, el arco palmar profundo, entonces, en este caso, va a recibir una pequeña contribución de una rama profunda de la arteria ulnar. Recibe una pequeña contribución de una rama profunda de la arteria ulnar. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el arco palmar superficial, arco palmar superficial. Y en este entonces tenemos acá, profundo, mírenlo ahí, tenemos entonces el arco palmar profundo, arco palmar profundo. Ven aquí, la arteria ulnar me atraviesa la tabaquera anatómica, acá me atraviesa la tabaquera anatómica. Entonces cuando se encuentra en el borde lateral de la palma de la mano, se curva y me forma entonces el arco palmar profundo. Que el arco palmar profundo, entonces para completarse, recibe una rama, una contribución de una rama palmar profunda que proviene entonces de la arteria cubital. Miren la arteria cubital o la arteria ulnar. Bien, entonces arco palmar superficial formado principalmente por la arteria ulnar. Arco palmar profundo formado principalmente por la arteria radial. Bien, ahora, luego de que se forman esos arcos van a dar origen a unas arterias. Por ejemplo, el arco palmar superficial va a dar origen a 3 arterias que se le llaman arterias digitales palmares comunes. Aquí, arterias digitales palmares comunes, que son 3, miren aquí 1, 2 y 3, que nacen entonces del arco palmar superficial. Del arco palmar superficial entonces nacen las arterias digitales palmares comunes. Bien, que las arterias digitales palmares comunes, luego se anastomosan. Si ustedes ven aquí, hay una anastomosis con esas arterias. Se anastomosan con unas arterias que se le llaman arterias metacarpianas palmares. Arterias metacarpianas palmares. Esas arterias metacarpianas palmares que nacen o son procedentes del arco palmar profundo, lo que hace es que se anastomosan con las arterias digitales palmares propias. Miren ahí la anastomosis aquí donde se ve, acá y acá. Bien, entonces, luego las arterias digitales palmares comunes, cada una de ellas se va a dividir en 2. Las arterias digitales palmares comunes, cada una de ellas se va a dividir en 2. Y me van a dar origen entonces a las arterias digitales palmares propias. Entonces, cada una de las arterias digitales palmares comunes, acá, se van a dividir en 2 y me van entonces a dar origen a las arterias digitales palmares propias. Arteria digital palmar propia, digital palmar propia, digital palmar propia, digital palmar propia, acá y acá. Bien, entonces, como le dice aquí en el cuadro, las arterias digitales palmares propias, que nacen de las arterias digitales palmares comunes, discurren a lo largo de los lados de los dedos, del segundo hasta el quinto dedo. Mírenlo aquí. A los lados del segundo dedo aquí hasta el quinto dedo, donde distalmente a nivel de los lechos unguiales, ya lo que hacen es que se anastomosan. Bien, ahora, si ustedes se fijan, esas arterias digitales palmares comunes no me incluyen el primer dedo, es decir, no me incluyen el pulgar. Y eso ocurre porque el pulgar tiene su propia arteria, que se le llama arteria principal del pulgar, arteria principal del pulgar. Esa arteria nace de la arteria radial, cuando la arteria radial gira hacia el interior de la palma de la mano para de esa manera formarme el palmar profundo. Entonces, miren aquí, cuando él gira, vengo ahí, acá, él gira, entonces él me da origen a la arteria principal del pulgar. ¿Qué es esta? Arteria principal del pulgar. Entonces, la arteria principal del pulgar desciende sobre la cara palmar del primer metacarpiano, donde entonces se divide en 2 ramas que discurren a lo largo de los lados del pulgar. Esas 2 ramas que le abre ahí en el cuadro son estas. Eso va una hacia el lado medial y otra hacia el lado lateral del primer dedo, que luego cuando se encuentran a nivel de los lechos unguiales o en la parte distal ya del dedo, entonces ya ella se anastomosa. Bien, así es como ocurre la irrigación del primer dedo. ¿Qué sucede?
El segundo dedo, es decir, el índice, si ustedes se fijan, las arterias metacarpianas, las arterias digitales, palmares propias, no se dirigen hacia la parte lateral del segundo dedo. ¿Por qué? Porque la parte lateral del segundo dedo tiene su arteria propia, que se le llama arteria radial del índice. Arteria radial del índice. Esa arteria radial del índice es una rama de la arteria radial, nace frecuentemente la arteria radial, pero también puede nacer de la arteria principal del pulgar. Por ejemplo, aquí tenemos arteria radial, miren aquí, arteria principal del pulgar. Bien, ahora en este caso, la arteria principal del pulgar, como le mencioné, puede nacer directamente de la arteria radial o puede nacer de la arteria principal del pulgar. En este caso nace la arteria principal del pulgar. Ustedes ven, se van entonces hacia el borde lateral del segundo dedo. Mirenlo aquí, pasa a lo largo del lado lateral del índice hacia su extremo distal. Pasa a lo largo del lado lateral del segundo dedo hacia allá su extremo distal. Entonces, a nivel del arco, también a nivel del calpo, a nivel de la región del calpo, también se forma un pequeño arco. Y ese arco no es más que una pequeña unión, acá, mírenlo aquí, una pequeña unión entre la arteria radial y entre la arteria ulnar. Eso es lo que se le llama el arco palmar, acá, arco dorsal del calpo. El arco dorsal del calpo, que no es más que una pequeña unión, acá, entre la arteria radial y la arteria ulnar o la arteria cubital. Bien, entonces ya ahí termina lo que es la irrigación del miembro superior. Ahora vamos al drenaje. Entonces, el drenaje venoso del miembro superior presenta dos tipos de drenaje, un drenaje venoso superficial y un drenaje venoso profundo. De esa manera, entonces, las venas del miembro superior se van a dividir en venas superficiales y en venas profundas. Entonces, como le dice aquí, el drenaje venoso del miembro superior se va a dividir en un drenaje superficial formado por dos venas superficiales y otro drenaje profundo formado por las venas profundas. Entre ambos drenajes, entre ambas venas, tanto superficiales como profundas, va a existir una comunicación a través de unas venas que son las venas perforantes. De manera que parte del drenaje, parte de la sangre venosa que es recogida por las venas superficiales, se van a dirigir hacia el drenaje venoso profundo a través de esas venas que son las venas perforantes. Bien, entonces, el drenaje venoso superficial, las venas cefálicas y basílicas son las principales venas del drenaje venoso superficial, que son las principales venas superficiales del miembro superior. Se van a originar de una red que se forma en el dorso de la mano, que se llama así mismo red venosa dorsal de la mano. Red venosa dorsal de la mano, que se sitúa en el tejido subcutáneo del dorso de la mano. Entonces, la primera vena que tenemos es la vena cefálica, que tiene las siguientes características. La vena cefálica asciende por el tejido subcutáneo desde la cara lateral de la red venosa dorsal de la mano. Es decir, la vena cefálica nace de la cara lateral de la red venosa dorsal de la mano y prosigue a lo largo del borde lateral del calpo y la cara anterolateral del antebrazo proximal y del brazo. Es decir, ella continúa tiene un recorrido anterolateral en el antebrazo proximal y también en el brazo. Entonces, anterior al codo, la vena cefálica se comunica con la vena basílica a través de la vena mediana del codo. A través de la vena mediana del codo hay una comunicación entre la vena basílica y la vena cefálica. Entonces, la vena mediana del codo tiene una significancia clínica y es que principalmente se utiliza para extracción de sangre. Y se utiliza para extracción de sangre porque la vena mediana del codo no está relacionada con ningún nervio a nivel de ese punto, superficialmente. Bien, superficialmente la vena mediana del codo en ese punto no se encuentra relacionada con ningún nervio. Entonces, en su trayecto ascendente, la vena cefálica pasa entre los músculos del deltoides y del pectoral, a lo largo de un surco que se encuentra entre esos músculos, que es el surco del pectoral, y atraviesa luego el triángulo clavipectoral, y luego a continuación atraviesa una membrana costocoidea y drena entonces en la porción terminal de la vena axilar. Algo ustedes tienen que saber
una diferencia que tiene la vena cefálica y la basílica, una diferencia clave, es que la vena basílica contribuye a formar la vena axilar. La vena basílica ayuda a formar la vena axilar, mientras que la vena cefálica lo que hace es que drena en la porción terminal de la vena axilar. No contribuye a formar la vena axilar. Bien, entonces, la vena basílica, que nace de la cara medial o del extremo medial de la red venosa dorsal de la mano, asciende por el tejido subcutáneo a lo largo del lado lateral del antebrazo y parte inferior del brazo. Luego se dirige hacia los planos profundos cerca de la unión de 2/3 medio e inferior del brazo, paralela a la arteria braquial y al nervio cutáneo medial del antebrazo. En el borde inferior del músculo redondo mayor, entonces la vena basílica se une con las venas braquiales. De esa manera entonces me forman la vena axilar. ¿Entendieron? Ahí está la diferencia y el punto clave. La vena basílica, cuando se encuentra en el borde inferior del músculo redondo mayor, entonces ya lo que hacen es que se unen. Todas ellas lo que hacen es que se unen, las venas braquiales y la vena basílica, y me forman entonces la vena axilar. Cuando la vena axilar pasa el borde lateral de la primera costilla, se convierte en vena subclavia. La vena subclavia luego entonces se une con la vena yugular interna y me forman las venas braquiales. Y cada vena braquial, tanto la vena braquial derecha como la izquierda, se unen y me forman entonces la vena cava superior. Luego ya la vena cava superior entonces drena en la aurícula derecha. Bien, entonces, por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos las venas superficiales. Están las venas superficiales y el drenaje venoso linfático, que es lo que les voy a explicar a continuación. Esta vena que tenemos aquí, que pasa anterolateral al antebrazo y al brazo, es la que se denomina la vena cefálica, vena cefálica, vena cefálica. ¿Saben? Esta que se encuentra ya en la parte anteromedial o medial del antebrazo, y cuando llega en la unión entre el tercio medio y la porción inferior del brazo, entonces ya pasa hacia el plano profundo. Y cuando pasa hacia el plano profundo, se encuentra entonces con las venas braquiales. Bien, se encuentra con las venas braquiales, se une con las venas braquiales en el borde inferior del músculo redondo mayor y me forman entonces la vena axilar. De esa manera entonces que se forma la vena axilar. Por ejemplo, aquí tenemos la vena mediana del codo, formándome entonces una comunicación entre la vena cefálica y la vena basílica. Bien, entonces, cuando nosotros pasamos hacia el plano profundo, hacia el drenaje venoso profundo, hay una diferencia clave que ustedes tienen que saber, que es la siguiente. Las venas profundas se extienden por dentro de las fascias profundas y a diferencia de las superficiales, normalmente son vasos satélites. Cuando yo me refiero a vasos satélites, a venas satélites, me estoy refiriendo a que las venas tienen el mismo nombre que las arterias. Bien, tienen el mismo nombre que las arterias. Y algo más de ellas es que son vasos satélites pares. Quiere decir entonces que nosotros tenemos una arteria braquial, pero tenemos dos venas braquiales. Si tenemos una vena braquial, tenemos dos venas braquiales. Tenemos una arteria radial, tenemos dos venas radiales. Y tenemos una arteria ulnar, tenemos dos venas ulnares. Entonces, que circulan con las arterias principales del miembro superior y reciben su nombre de estas. Por eso es que se le llaman que son vasos satélites, porque tienen el mismo recorrido y el mismo nombre que las arterias. Los arcos venosos palmares superficial y profundo drenan en las venas profundas, que son las venas radiales y ulnares. Luego, esta, en la fosa del codo, se fusionan. Ustedes recuerdan que yo cuando le mencioné de la irrigación, le dije, por ejemplo, que la arteria braquial, cuando se encuentra frente al cuello del radio, se bifurca en sus dos ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria ulnar. Entonces aquí es lo contrario. Cuando las venas ulnares y las venas radiales se encuentran frente del radio, frente al cuello del radio, en la fosa del codo, y lo que hacen es que se fusionan y entonces las venas braquiales, que en el borde inferior, entonces las venas braquiales, en el borde inferior del músculo redondo mayor, ellas se unen con la vena basílica y me forman entonces la vena axilar. La vena axilar termina en el borde lateral de la primera costilla, donde se convierte entonces en la vena subclavia.
Y recuerden luego que la vena subclavia se une con la vena yugular interna, me forman las venas brachiocefálicas. Cada vena brachiocefálica se une, tanto la derecha como la izquierda, y entonces me forman la vena cava superior, y ya la vena cava superior drena en la aurícula derecha. Y ahí ya es que termina el drenaje venoso del miembro superior. Entonces, el drenaje linfático del miembro superior, al igual que el drenaje venoso, se va a dividir en un drenaje linfático superficial y un drenaje linfático profundo. Entonces, los vasos linfáticos superficiales, que son los que me forman el drenaje linfático superficial, se originan en unos plexos linfáticos de la piel, de los dedos y la palma y el dorso de la mano, y ascienden generalmente con las venas superficiales. Esos plexos linfáticos que le habla ahí, los plexos linfáticos en los dedos, la palma de la mano y el dorso de la mano, son estos. Ustedes ven todos esos vasos ahí, todos esos vasos negros, todos ellos son vasos linfáticos que me forman entonces los plexos linfáticos. Y de esos plexos linfáticos entonces nacen unos vasos linfáticos. Entonces, esos vasos linfáticos van a ascender o van a ir en compañía con las venas superficiales, la vena cefálica y la vena basílica. Entonces, los vasos linfáticos que acompañan a la vena basílica drenan en los nódulos linfáticos del codo. Los vasos linfáticos que acompañan a la vena basílica drenan en los nódulos linfáticos del codo, es decir, acá. Entonces, esos vasos linfáticos, miren ahí, esos vasos linfáticos que me acompañan a la vena basílica drenan en los nódulos del codo. Y luego esa linfa de los nódulos del codo, luego entonces drena en los vasos linfáticos axilares humerales, en los nódulos linfáticos axilares humerales. Es decir, los vasos linfáticos que me acompañan a la vena cefálica primero tienen una parada, que es en los nódulos linfáticos del codo. Y luego entonces los nódulos linfáticos del codo, entonces luego drenan en los vasos, en los nódulos linfáticos axilares humerales, es decir, en los nódulos laterales. A ustedes yo les dije que tenían que investigar, o mejor dicho, tenían que hacerme un trabajo sobre la axila. Entre el contenido de la axila que ustedes hicieron, se encuentra, por ejemplo, el plexo braquial, la vena axilar, la arteria, los vasos axilares, y también se encuentran los nódulos axilares. Esos nódulos axilares se iban a dividir en nódulos axilares humerales, que son los laterales, los nódulos axilares pectorales, que son los anteriores, los escapulares, que son los posteriores, y tenemos también los centrales y los apicales. Por eso les dije que tenían que investigar sobre la axila. Entonces, primero, los vasos linfáticos que me acompañan a la vena axilar tienen una parada en nódulos linfáticos del codo. Y luego, entonces, en los nódulos linfáticos axilares humerales. Entonces, los vasos linfáticos que acompañan a la vena cefálica drenan la mayoría en los nódulos linfáticos axilares apicales. Entonces, los vasos linfáticos que acompañan a la vena cefálica, primero drenan en los nódulos linfáticos axilares apicales. Drenan la mayoría en los nódulos linfáticos axilares apicales. Y en una menor proporción, también drenan en los nódulos linfáticos deltopectorales. En una menor proporción drenan entonces en los nódulos linfáticos deltopectorales. Bien, entonces miren lo que ocurre. Toda la linfa del miembro o toda la linfa del cuerpo termina en un conducto que se denomina conducto torácico. La única parte del cuerpo que no termina en el conducto torácico va a ser el cuadrante superior del tronco, el cuadrante superior derecho del tronco y el miembro superior derecho. El cuadrante superior derecho del tronco del cuerpo y el miembro superior derecho drenan en un conducto que es el conducto linfático derecho. Es la única linfa que recibe el conducto linfático derecho. Luego, toda la linfa del cuerpo, la linfa restante, drena en el conducto torácico. El conducto torácico luego drena en el ángulo venoso que se forma entre la vena yugular interna y la vena subclavia. Ya eso ustedes se lo van a explicar un poco más profundo cuando ustedes le den
cuando tengan anatomía 2. Pero lo que me interesa que sepan desde ahora es que el drenaje linfático del miembro superior derecho y el izquierdo terminan de una manera diferente. El drenaje linfático del miembro superior derecho termina en el conducto linfático, pero el miembro superior izquierdo termina en el conducto torácico. Bien, entonces, el drenaje linfático profundo va a estar formado por los vasos linfáticos profundos. Son menos numerosos que los superficiales, acompañan a las principales venas profundas del miembro superior, es decir, la radial, la unal y la braquial. Recuerden que son pares, venas radiales, venas unares y venas braquiales. Entonces, todos los vasos linfáticos profundos terminan en los nódulos linfáticos humerales. Ahí es donde terminan, en los nódulos linfáticos humerales, todo. Quiere decir entonces que el drenaje linfático profundo, toda esa linfa profunda, entonces termina en los nódulos linfáticos axilares humerales. Entonces ahí terminamos con lo correspondiente al drenaje, a la irrigación, drenaje venoso linfático del miembro superior. Entonces ahora nosotros vamos a hablar sobre el plexo braquial. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Pregunta tienen? Entonces, vamos a continuar con el plexo braquial. Entonces, anteriormente yo le había mencionado que el plexo braquial era una red nerviosa que se debe encargar de inervar todos los músculos del miembro superior. El único músculo del miembro superior que ahí no inerva es el trapecio. Bien, recuerden que el trapecio está inervado por un par craneal. Entonces, el plexo braquial se forma de la siguiente manera. Recuerden que todo esto corresponde a un plexo braquial o el plexo braquial. Y por esa manera fue que le dije que es una red nerviosa formada por nervios cervicales y nervio torácico. Entonces, el plexo braquial, esta parte C5 a T1, quiere decir entonces que el plexo braquial está formado por el nervio cervical C5, C6, C7 y C8 y el nervio torácico T1. Esos nervios provienen de los nervios espinales. ¿Qué sucede? A nivel de la médula, se originan unos nervios que son los nervios espinales o nervios braquídeos. Esos nervios espinales se dividen entonces a la vez en un ramo anterior y en un ramo posterior. Los únicos nervios espinales que son capaces de formar plexo son los nervios espinales anteriores. Los nervios espinales posteriores no forman plexo. Los nervios espinales posteriores ya se van hacia los músculos del dorso para inervarlo. Entonces, los nervios espinales anteriores forman plexo, como el plexo braquial, el plexo cervical, el plexo lumbar, el plexo sacro. Entonces, la mayoría de los nervios del miembro superior, procedente del plexo braquial, una importante red nerviosa, se inicia en el cuello y se extiende hacia el interior de la axila. El plexo braquial, recuerden, por eso les mandé a investigar la axila, porque a nivel de la axila, entre el contenido de la axila, también se encuentra el plexo braquial. Entonces, una lesión a nivel de la axila, ya ustedes se pueden imaginar qué comprometido puede estar el paciente. Puede tener un compromiso nervioso por el plexo braquial, pero también puede tener un compromiso vascular, porque recuerden que dentro del contenido de la axila también se encuentra la arteria axilar. Entonces, el plexo braquial se forma por la unión de los ramos anteriores de los 4 últimos nervios
cervicales, es decir, C5, C8, y del primero torácico, T1, que constituyen las raíces del plexo braquial. Por eso fue que le mencioné ramos anteriores, ramos espinales anteriores, porque los ramos espinales posteriores no forman plexo. Entonces, ustedes tienen esos nombres, C5, C8 y T1, se toman en relación a la vértebra. Recuerden que las vértebras cervicales son de C1 a C7, las vértebras torácicas son de T1 a T12, las vértebras lumbares son de L1 a L5, las sacros son de C1 a S5 y el coxis, que es 1. Entonces, la diferencia que existe entre las vértebras y los nervios cervicales es que nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 nervios cervicales, para que tengan eso en cuenta. Pero a pesar de eso, esos nombres, nervio cervical 5, nervio cervical C5, se toman en relación a las vértebras, al número de la vértebra. ¿Ven? Entonces, el plexo cervical se va a extender desde C5 hasta T1. Me va a cubrir entonces lo que es C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces, eso es lo que se le llaman los nervios, que me van a formar entonces el plexo cervical, y por esa razón es que el plexo cervical se va a extender, en este caso, desde C5 hasta T1. Bien, entonces, que constituyen entonces las raíces del plexo cervical. Todo esto entonces me va a formar las raíces del plexo cervical. C5, C6, C7, C8 y T1 me conforman todos ellos las raíces del plexo cervical. Entonces, esas raíces del plexo cervical se van a unir y me van a formar los troncos. Esas raíces se van a unir y me van a formar entonces los troncos, que van a ser tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Acá, tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Entonces, esos troncos se van a formar por la unión de las raíces. Por ejemplo, el tronco superior se forma por la unión de la raíz C5 y C6. Se forma por la unión de las raíces C5 y C6. El tronco medio, por ejemplo, es una continuación directa de C7, es una continuación directa de C7. Y ya el tronco inferior se forma por la unión de C8 y T1. Miren ahí la unión. C8 y T1 me forma entonces el tronco inferior. Entonces nosotros tenemos tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Entonces, ahora, cada uno de esos troncos hace lo siguiente. Cada tronco del plexo braquial da origen a una división anterior y a una división posterior cuando el plexo braquial pasa a través del conducto cérvico-axilar. Por ejemplo, en esta imagen no se ve el conducto cérvico-axilar, pero es a nivel de este punto. Entonces, cuando cada tronco atraviesa lo que es el conducto cérvico-axilar, cada uno de esos troncos da origen a una división anterior y a una división posterior. División anterior, división posterior, división posterior, división anterior. Entonces, esas divisiones anterior y posterior me van a dar origen entonces a los fascículos del plexo braquial. Me van a dar origen entonces a los fascículos del plexo braquial. Ahora, las divisiones anteriores del tronco, las divisiones anteriores de los troncos inervan al compartimento anterior, es decir, a los flexores del miembro superior. Las divisiones posteriores de los troncos inervan el compartimento posterior. Eso ahí yo se lo voy a explicar más adelante, porque es que se lo dice de esa manera. Entonces, las divisiones de los troncos forman los 3 fascículos del plexo braquial. Forman los 3 fascículos del plexo braquial. Por ejemplo, en esta imagen de nuevo tenemos, si ustedes se fijan, la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio se unieron y de esa manera entonces me formaron el fascículo lateral aquí, fascículo lateral. Entonces, todas las divisiones posteriores, miren aquí, división posterior del tronco superior, división posterior del tronco medio y división posterior del tronco inferior, entonces se unieron y me formaron entonces el fascículo posterior. Miren aquí, fascículo posterior. Ahora, el fascículo medial es la continuación directa de la división anterior del tronco medio. Es la continuación directa de la división anterior del tronco inferior, del tronco inferior. Bien, para que tengan eso en cuenta. Eso es lo que le dice aquí. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se unen para formar el fascículo lateral. La división anterior del tronco inferior se continúa como fascículo medial y las divisiones
las divisiones posteriores de los tres troncos se unen para formarme entonces el fascículo posterior. Algo más que deben tener en cuenta es que estos fascículos toman el nombre de lateral, posterior y medial. Es específicamente por su relación con la arteria axilar. Por ejemplo, miren aquí donde lo tienen, los fascículos del plexo braquial reciben su denominación en función de su posición respecto a la segunda porción de la arteria axilar. Ejemplo, fascículo lateral, porque es lateral a la arteria axilar. Por eso, la arteria axilar pasa como este nivel de este punto y por esa razón es que se denomina de esa manera. Fascículo lateral, lateral a la segunda porción de la arteria axilar. Fascículo medial, medial a la segunda porción de la arteria axilar. Y fascículo posterior, porque se encuentra ya posterior a la segunda porción de la arteria axilar. Entonces, ahora, los fascículos tienen ramos terminales y tienen ramos colaterales. Tienen ramos terminales y ramos colaterales, los fascículos. Ahora, pero el plexo braquial, de una manera general, se va a dividir en una porción supraclavicular, y se va a dividir en una porción infraclavicular. Eso es con relación a su relación con la clavícula. Se va a dividir en una porción supraclavicular y se va a dividir en una porción infraclavicular. Bien, y de esta manera los nervios entonces se van a dividir en nervios supraclaviculares y nervios intraclaviculares. Eso es una manera general del plexo braquial. Ahora, con relación a los fascículos, como le dije, los fascículos tienen ramos terminales, pero también tienen ramos colaterales. Tienen ramos terminales y tienen ramos colaterales. Entonces, el fascículo lateral tiene dos ramos terminales, que es el nervio músculo cutáneo. Fascículo lateral tiene un ramo terminal que se denomina nervio músculo cutáneo y tiene una raíz lateral, que también es otro ramo terminal, una raíz lateral que contribuye a formar el nervio mediano. Entonces, tiene dos ramos terminales, el nervio músculo cutáneo y una raíz lateral que me va a formar parte del nervio mediano. El fascículo posterior tiene entonces dos ramos terminales, un nervio radial, que es de mayor tamaño, un nervio radial, y un nervio axilar. Nervio radial y nervio axilar. Bien, entonces el fascículo medial, entonces también tiene dos ramos terminales. Tiene uno que se le denomina nervio cubital o nervio ulnar y tiene una raíz medial que me va a formar parte del nervio mediano. Quiere decir entonces que el nervio mediano está formado por dos ramos terminales, un ramo terminal que proviene del fascículo lateral y un ramo terminal que proviene del fascículo medial. Por esa razón tienen que tener en cuenta el nervio mediano. ¿Qué sucede ahora? Esos son los ramos terminales de los fascículos. Entonces, los ramos terminales de los fascículos son el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Eso tienen que sabérselo de esa manera porque, por ejemplo, a ustedes le pueden hacer, le pueden formular un caso clínico, un paciente está presentando incapacidad para, por ejemplo, abducirle el brazo luego de los 15 grados. El nervio del músculo, del nervio del músculo afectado escoja lo correcto, es decir, le están pidiendo que escoja lo correcto con relación al nervio axilar y le pueden poner el nervio afectado es un ramo terminal del fascículo posterior. Que mírenlo ahí, recuerden el nervio axilar es un ramo terminal del fascículo posterior. Por esta manera tienen que saberse cuáles son los ramos terminales de cada uno de los fascículos. Bien, entonces, ahora, los fascículos también tienen ramos colaterales. Por ejemplo, el fascículo lateral tiene como ramo colateral al nervio pectoral lateral, que es este, nervio pectoral lateral. El fascículo posterior tiene como ramos colaterales a los nervios subescapulares superior y nervio subescapular inferior. Nervio subescapular superior y nervio subescapular inferior. Y también tiene el gran nervio acá, que es el nervio tóraco-dorsal. Entonces, el fascículo medial tiene como ramos colaterales al nervio pectoral medial, al nervio cutáneo medial del brazo y al nervio cutáneo medial del antebrazo. Nervio pectoral medial, nervio cutáneo medial del
brazo y nervio cutáneo medial del antebrazo. Esos son sus ramos colaterales. Ahora, como le dije anteriormente, ahora el plexo braquial de una manera general se va a dividir en una porción supraclavicular y en una porción infraclavicular. Bien, y todos los nervios entonces que nacen del plexo braquial se van a dividir entonces en nervios supraclaviculares y nervios infraclaviculares. Entonces, todos los ramos terminales y colaterales de los fascículos, todos los nervios terminales y colaterales de los fascículos se van a denominar nervios infraclaviculares. Todos los nervios terminales y colaterales de los fascículos, aparte de que son terminales o colaterales, también se le va a agregar otro apellido que son ramos infraclaviculares. Son ramos infraclaviculares del plexo braquial. Bien, ahora, también nosotros tenemos un conjunto de nervios que se denominan nervios supraclaviculares. Por ejemplo, aquí tenemos el nervio dorsal de la escápula, el nervio torácico largo, que es este, el nervio torácico largo, el nervio subclavio y el nervio supraescapular. El nervio supraescapular, el nervio subclavio, el nervio dorsal de la escápula y el nervio torácico largo son ramos supraclaviculares del plexo braquial. Ramos supraclaviculares del plexo braquial. Bien, entonces, por ejemplo, ya en este cuadro, en estos cuadros ya se le muestran cada uno de los nervios con sus respectivas características y las estructuras que inervan. Por ejemplo, aquí se los dividí como ramos supraclaviculares. Entre los ramos supraclaviculares, se los repito de nuevo, tenemos el dorsal de la escápula, tenemos el torácico largo, tenemos el subescapular y tenemos el subclavio. Como ramos infraclaviculares, que recuerden que los ramos infraclaviculares me va a abarcar los ramos que son colaterales de los fascículos y los ramos terminales de los fascículos. Ahí tenemos el nervio pectoral lateral, el músculo cutáneo mediano, el pectoral medial, el nervio cutáneo mediano del brazo, el nervio cutáneo mediano del antebrazo, medial del antebrazo, nervio ulnar, nervio subescapular superior e inferior, toracodorsal, axilar y radial. Entonces, vamos a ver cada uno de esos nervios. Entonces, el nervio dorsal de la escápula, esto yo se lo puse aquí, pero más me interesan que ustedes se sepan bien que ellos son nervios supraclaviculares. Esta parte ustedes se la leen para tener ya una idea, pero eso en el examen normalmente no nos fijamos en esta parte sobre estos nervios. Bien, entonces, el nervio dorsal de la escápula ya sabemos que es un nervio supraescapular, es un nervio supraclavicular, nervio dorsal de la escápula. Entonces, se origina de la cara posterior del ramo anterior, de C5 con una frecuencia de contribución de C4. Por ejemplo, aquí se ve muy bien él. Miren cómo se está originando de la cara superior del nervio anterior C5. Mírenlo ahí. Que a veces recibe una pequeña contribución del nervio C4. Ese es el nervio dorsal del escápula. Que inerva, recuerden, que ya eso se lo di cuando hablamos de los músculos, músculo romboide mayor, el menor y el elevador de la escápula. Músculo romboide mayor, menor y el elevador de la escápula. Bien, recuerden que esos músculos forman parte de los músculos posteriores. Bien, forman parte de los músculos posteriores, de los axiopendiculares. Entonces, el nervio torácico largo nace de la cara posterior de los ramos C5, C6 y C7. Ramos de la cara posterior C5, C6, C7. Mírenlo ahí donde se ve. Ramos de la cara posterior C5, C6 y C7. Mírenlo ahí donde él va. Bien, el nervio torácico largo. Recuerden que el nervio torácico largo inerva el músculo serrato anterior y que el nervio torácico largo es un nervio muy propenso a verse lesionado durante una mastectomía. Se puede ver lesionado durante una mastectomía, es decir, una paciente tiene un carcinoma de mama, se le decide realizar una mastectomía radical, llevarle toda la mama, y en esa cirugía se puede lesionar el nervio torácico largo. Y recuerden que el signo clínico que puede presentar el paciente es una escápula alada. Bien, tenemos el nervio supraescapular, que nace del tronco superior, que recibe fibras de C5, C6 y a veces de C4. Mírenlo aquí, el nervio supraescapular, que nace del tronco superior, y que recibe fibras de C5, de C6 y algunas veces entonces de C4. Bien. Entonces,
Entonces, recuerden que ese músculo lo que hace es que inerva el músculo supraespinoso e infraespinoso. Recuerden que estos dos músculos, el supraespinoso y el infraespinoso, son músculos que pertenecen a los músculos del manguito de los rotadores. Bien, entonces, el nervio subclavio, tronco superior, que recibe fibras de C5, C6, C7, casi tiene el mismo origen que el nervio supraescapular. Nervio aquí, nervio supraescapular, nervio subclavio. Bien, entonces, y ese nervio lo que hace es que inerva al músculo subclavio, inerva al músculo subclavio. Algo más del músculo supraescapular es que a nivel de la escápula me atraviesa una escotadura que así mismo se llama escotadura supraescapular, para dirigirse entonces hacia estos dos músculos, supraespinoso e infraespinoso. Entonces ahí terminamos con esos músculos, con esos nervios, con los nervios supraclaviculares. Bien, nervios supraclaviculares. Me interesa de ello que ustedes sepan bien que son nervios supraclaviculares y eso es lo que hace, lo que inerva. Bien, la estructura que inerva. Y esta parte ustedes se la leen, pero esta parte ya se la preguntan más a nivel teórico. Bien. Entonces, los nervios de los nervios infraclaviculares, que recuerden que les dije que los nervios infraclaviculares me abarca todos los nervios que son colaterales y terminales de los fascículos. Colaterales y terminales de los fascículos. Bien, entonces, el pectoral de esos nervios infraclaviculares sí tienen que saberse todo de esos nervios. Por ejemplo, el pectoral lateral, ya sabemos que es un ramo colateral del fascículo lateral e inerva al pectoral mayor. Tenlo aquí, el pectoral lateral, el pectoral lateral. ¿Qué inerva? Inerva, entonces, vamos a verlo por ejemplo en esta imagen, el pectoral lateral, mírenlo aquí. Bien, entonces, ¿qué inerva al músculo pectoral mayor? Inerva al músculo pectoral mayor. Miren, de esos nervios terminales de los fascículos, aparte de que tienen que saber que son nervios infraclaviculares, que son ramos terminales de los fascículos, por ejemplo, el nervio musculocutáneo, ya ustedes saben que eso es un ramo terminal del fascículo lateral, también tienen que saberse muy bien de dónde a dónde se extienden sus fibras, Bien, el nervio musculocutáneo es un ramo terminal del fascículo lateral y recibe fibras que se extienden desde C5 a C7. Recibe fibras que se extienden desde C5 a C7. Bien, entonces, este músculo que inerva los músculos del compartimento anterior del brazo. Recuerden que en el compartimento anterior del brazo nosotros tenemos el músculo coracobraquial, el músculo bíceps braquial y el músculo braquial, que esos músculos, el bíceps braquial y el braquial, son músculos flexores y el coracobraquial. Entonces, también inerva, con relación a la piel inerva la piel de la cara anterolateral del antebrazo hasta el calco. Es decir, si usted, por ejemplo, se pellizca la piel de la cara anterior y lateral del antebrazo, esa sensación va a ser transmitida también por el nervio musculocutáneo, Entonces, el nervio mediano que se extiende, sus fibras se van a extender, sus segmentos va a recibir sus fibras se van a extender desde C6 hasta C7. Se va a formar de la manera siguiente. Recuerden que el nervio mediano está formado por un ramo terminal del fascículo lateral y un ramo terminal del fascículo mediano. Entonces, la raíz lateral del nervio mediano, es un ramo terminal del fascículo lateral que va a llevar las fibras que se extienden desde C6 hasta C7. La raíz medial del nervio mediano es un ramo terminal del fascículo medial que va a llevar las fibras entonces de C8 a T1. Eso fue lo que les expliqué aquí, mírenlo aquí. Raíz lateral, raíz medial. Una proviene del fascículo lateral y otra proviene del fascículo medial. Entonces, el nervio mediano inerva los músculos del compartimento anterior del antebrazo, excepto el flexor ulnar del calfo, que está inervado por el nervio ulnar, y la mitad ulnar del flexor ulnar de los dedos, que también está inervada por el nervio ulnar. Bien, entonces, el nervio pectoral medial, el nervio cutáneo mediano del brazo y el nervio cutáneo medial del antebrazo, todos ellos son ramos colaterales del fascículo medial. El nervio pectoral medial inerva al músculo pectoral menor y al pectoral mayor. El nervio cutáneo mediano del antebrazo, como su nombre lo dice, cutáneo, solo inerva piel, no inerva músculo, es un nervio cutáneo. Inerva
la piel del lado medial del brazo. La piel del lado medial del brazo entonces está inervada por el nervio cutáneo mediano del antebrazo. El nervio cutáneo medial del antebrazo está inerva la piel de la cara anteromedial del antebrazo hasta el calco. Es decir, si usted, por ejemplo, se pellizca en la cara anteromedial del antebrazo, esa sensación va a ser transmitida por el nervio cutáneo mediano del antebrazo, que esos son los nervios que nosotros tenemos aquí. Nervio cutáneo medial del brazo y nervio cutáneo medial del antebrazo. Bien, en el texto también a algunos le puede salir como mediano. Bien, es lo mismo que mediano. Poner aquí como está en el texto. Nervio cutáneo medial del brazo, nervio cutáneo medial del antebrazo. Entonces, el nervio ulnar, ya ustedes saben que es un ramo terminal, ese ramo terminal más grande del fascículo medial. Sus fibras se van a extender de C8 a T1, C8 a T1. Y algunas veces también la C7. Bien, por eso le puse aquí de esa manera, que el nervio ulnar se puede extender de C7 o C8 hasta T1. ¿Qué inerva? Inerva los músculos flexor ulnar del calco, la mitad ulnar del flexor profundo de los dedos. Recuerden también que a nivel de la mano inerva parte de los músculos de la eminencia tenal, inerva los músculos de la eminencia hipotenal y también inerva parte de los músculos lumbricales e inerva todos los músculos interóseos. Recuerden que los músculos interóseos se dividen en interóseos dorsales e interóseos palmares. Entonces, tenemos también estos músculos que son el subescapular superior e inferior, y tenemos el tóraco dorsal, que todos ellos son ramos colaterales del fascículo posterior. Ramos colaterales del fascículo posterior. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos el subescapular superior, subescapular inferior, y tenemos entonces el nervio tóraco dorsal, que son ramos del fascículo posterior, ramos colaterales del fascículo posterior. Entonces, el subescapular superior inerva la porción superior del músculo subescapular. Ya el nervio subescapular inferior inerva la porción inferior del músculo subescapular, que recuerden que el músculo subescapular es uno de los músculos intrínsecos del hombro y también es uno de los músculos del manguito de los rotadores. Y también inerva al músculo redondo mayor. Que recuerden que el músculo redondo mayor, su borde inferior, es quien se toma en cuenta para decir dónde termina la arteria axilar y dónde inicia la arteria braquial. Y el músculo tóraco dorsal, que es el músculo que inerva el músculo dorsal ancho. El nervio tóraco dorsal también se puede ver afectado durante una mastectomía. Bien, es un nervio también que es propenso a verse lesionado durante una mastectomía. Entonces, el nervio axilar se extiende, sus fibras se van a extender desde C6 a C8. Recuerden que es un ramo terminal del fascículo posterior. Ese ramo terminal de menor tamaño del fascículo posterior y recibe fibras que van de C6, C7 y C8. Inerva los músculos redondo menor y deltoides. Esos son los únicos dos músculos que inerva el nervio axilar. El músculo redondo menor y el deltoides. Y recuerden también que es un nervio muy propenso a verse lesionado en una fractura del cuello quirúrgico del húmero. Ahora, el nervio axilar también inerva piel. Inerva la piel de la cara superolateral del brazo. Inerva la piel de la cara superolateral del brazo. Es decir, la piel que me recubre el hombro es inervada por el nervio axilar. Entonces, por último, tenemos entonces el nervio radial, que es un ramo terminal, es el ramo terminal más grande del fascículo posterior, ramo más grande del fascículo posterior, y a la vez también es el ramo más grande del plexo braquial. Bien, entonces el nervio radial, recuerden que inerva todos los músculos posteriores del brazo y del antebrazo. Bien, recuerden que inerva todos los músculos extensores, tanto del brazo como del antebrazo. Y recuerden también que el nervio radial inerva también a un músculo flexor, que es el músculo brachioradial. Bien, entonces ahí terminamos con el plexo braquial. Ya esta parte que continúa son las lesiones del plexo braquial. Como en el grupo pasado me quedé hasta aquí, entonces ya esta parte, lo que nos queda, ya lo vamos a ver para la próxima clase. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos para la próxima clase. Para la próxima clase, ya en la noche, después de las 9, van a tener habilitado un quiz.
El quiz va a tener preguntas similares a las que vienen en el examen, para que ya ustedes más o menos vean cómo son las preguntas del segundo parcial. Bien, entonces nos vemos para la próxima clase. Recuerden que su examen ya es el domingo. Este próximo domingo es su examen. Entonces nos vemos.